Hola amores, mi nombre es Sofía Gil y hoy les quiero hablar acerca de los miedos. Aquí estoy enfrentando mis propios miedos. Miedo a hablar en público, miedo a tener éxito, miedo a vivir situaciones nuevas, a asumir riesgos. Fíjense que los miedos proceden de experiencias negativas que nos han condicionado. Casi siempre pueden venir de situaciones de la infancia, donde nos educaron desde el premio castigo. ¿Cuántas veces nos amenazaron de niños con el coco, con situaciones de maltrato? Si haces tal cosa te pego, si no te callas te voy a castigar. Ese condicionamiento de premio castigo nos ha generado o nos ha formado una personalidad de mucho temor a todo. Pero no vamos a ir tanto a la causa de la crianza, como que vamos a decir, bueno, mis padres son los responsables de yo ser tan miedoso, de tenerle miedo a todo. Ciertamente es un factor, pero tenemos que ir un poco más allá. Recuerden que yo siempre les voy a plantear todo de manera holística. Todo tiene una mirada muy profunda en cuanto a las causas que generan nuestros problemas. Esa mirada profunda la podemos imaginar como que si fuera un iceberg. En la punta del iceberg está lo consciente, lo que yo sé que tengo, lo que yo puedo observar. Yo me doy cuenta que tengo miedo a las alturas. Yo me doy cuenta que tengo miedo a los animales, a las arañas, a las cucarachas, a la pareja, al amor, al éxito, al fracaso, a la muerte, a la enfermedad. Me doy cuenta, ya yo lo he reconocido. Eso en el plano consciente. Imagínense ese iceberg. Pero debajo de esa estructura profunda hay un plano inconsciente y un plano supraconsciente. ¿Qué está en el plano inconsciente? Esas experiencias de vida que nos han marcado muchísimo, que han sido muy dolorosas y muy traumáticas y que nos han generado temor. Pero ¿qué hay en el plano supraconsciente? En el plano supraconsciente están todas esas memorias o esos remanentes de vidas pasadas que también nos han generado tantas fobias, pánicos, temores, miedos, angustias, preocupaciones, pero que nosotros no sabemos que eso lo tenemos allí y por tanto estamos reaccionando ante cualquier estímulo con mucho temor. ¿Qué pasa entonces? Que en vidas pasadas pudimos haber hecho votos kármicos. Fíjense que los votos kármicos pueden estar conectados con nuestros miedos. Si yo en una vida pasada, sobre todo en esas épocas en donde nos hicimos muy devotos a la iglesia, hemos hecho esos votos de fidelidad a Dios. Puede ser a través del voto de sacrificio. Tengo que sacrificarme para lograr algo. Por ahí se puede establecer, por ejemplo, un miedo al éxito. El voto del silencio. No puedo hablar porque la palabra es un pecado, entonces tengo que mantener conexión con Dios a través del silencio y eso me puede generar un miedo a comunicarme, a expresarme, a hablar en público. El voto de la pobreza. Hago un voto donde yo tengo que deberle fidelidad a Dios a través de ninguna conexión con lo material. Me puede generar un miedo al éxito, un miedo a tener dinero. El voto de la castidad. Anulo mi sexualidad. ¿Por qué? Porque yo me entregué a Dios y mi sexualidad no tiene por qué ser compartida en pareja, sino es exclusiva para Dios, por ejemplo. Eso hace que yo le tenga miedo a las relaciones, miedo a los compromisos, miedo a la sexualidad como tal. O el voto de del celibato. O el voto del celibato. ¿Qué es el voto del celibato? Que yo estoy casada con Dios y no quiero mantener relación con más nadie, no quiero familia, le tengo miedo a la familia o le tengo miedo a las relaciones. O el voto de la obediencia. El que yo haya creado esa fidelidad o ese compromiso con Dios de obedecer o a la iglesia. Me comprometo a obedecer estrictamente a la iglesia, a mi Dios. Hace que yo puede generar el temor a un jefe, a la autoridad, a mi madre, a una figura que yo considere que es contundente, que es de carácter.
Los votos kármicos que hemos hecho en vidas pasadas nos pueden condicionar los miedos que actualmente tengamos. Si quieres, aprovechas y comentas con qué voto te identificas para hacer un intercambio en cuanto a reconocer tus miedos y yo darte algunas sugerencias. Después de nosotros revisar esa estructura profunda en relación a los votos kármicos que pudimos haber hecho en vidas pasadas, también tenemos que ver qué experiencias de otras vidas nos han condicionado con las fobias, con los miedos. Por ejemplo, tengo miedo al encierro, tengo miedo a enfermarme, tengo miedo a montarme en un avión, tengo miedo a un accidente de tránsito, tengo miedo a la muerte, porque esas vidas anteriores me han condicionado sobre todo con el tipo de muerte, con muertes dolorosas, con vidas muy traumáticas, y traigo en mi campo electromagnético esa información que a la larga yo no entiendo por qué le tengo miedo a los aviones, por qué le tengo miedo a los ascensores, por qué le tengo miedo a las alturas. Resulta que es un remanente de vida pasada que lo tengo registrado en mi memoria y cualquier estímulo de esta vida actual me lo detona. ¡Pum! ¡Wow! Siento miedo. Otra de las causas, y yo creo que una de las causas que probablemente para ustedes son las que ustedes pueden identificar con mayor facilidad, son las experiencias de infancia. Cuando nos criaron con los 3 mensajes principales que tienen que ver solo con el temor. Fíjense que nosotros podemos ver 2 grandes emociones del alma: el temor y el amor. 3 aspectos importantes que nos generan o nos conectan con esa crianza desde el temor. ¿Cómo fui educada? Educada desde el temor, con no pienses, no disfrutes y no amor. Esos 3 aspectos o esos 3 tipos de mensajes inconscientes o conscientes en la infancia condicionaron mi reacción ante cualquier situación. Por ejemplo, el no pienses es cuando nos decían de pequeño: cállate que tú eres un niño, los niños no opinan, vete a tu cuarto, estamos hablando los adultos, eso que estás diciendo es una locura. Muchas veces los niños tienen muchas respuestas o dicen cosas muy sabias, pero el adulto, cuando se descuadra o se descompone con ese comentario o con esa pregunta que ese niño hace, lo descalifica porque no tiene respuesta. Como no sabe responder ante eso que ese niño le está diciendo o preguntando, lo descalifica, diciéndole: pero no seas loco, ¿de dónde sacas eso? ¿Por qué inventaste eso? Pero quizás no haya la intención de anular a ese niño con esas ideas o con ese pensamiento, pero como hay una forma, un mecanismo de defensa y de autoprotección del adulto, inmediatamente su reacción es anular ese pensamiento de ese niño y descalificarlo. Lo descalifica diciéndole: estás loco, ¿para qué dices eso? No digas así, no pienses así, vete a tu cuarto, no opines. Bueno, a lo mejor eso se veía más en mi época, quizás ahora no se ve tanto, pero de alguna manera nosotros estamos repitiendo patrones de anular las ideas del otro a través del no pienses, lo que tú dices no está bien, cuando yo creo que es algo que no está en coherencia con lo que yo pienso. Lo anulo y de esa manera genero el temor a opinar, a pensar, el miedo a ser escuchado, el miedo a que a lo mejor si digo algo me van a criticar. ¿Por qué? Porque ya vengo educado o educada de la manera donde mi opinión no era importante, donde lo que yo pensaba no era importante. El otro punto de la crianza es el no disfrutes. Por ejemplo, ir a un parque: bájate de ahí, no trepes, no corras, cuidado, te puede pasar algo, no tengo dinero para que vayas al parque, no tengo dinero para que hagas tal cosa. El no disfrutes, si sucede mucho si los niños están cantando o están jugando o están haciendo deporte o están interesados en la música o en cualquier arte, eso es algo como que está mal. Ponte a estudiar, deja la flojera, deja la vagancia. Detrás de todos esos mensajes lo que hay es el no disfrutes. No disfrutes de tus placeres, de tus gustos, de lo que tú realmente quieres hacer.
al enviar ese mensaje de no disfrutes, me conecto con el miedo a ser yo, con el miedo a mostrarme libremente, con el miedo a que me conozcan, con el miedo a ser creativa, emocional, espontánea, y eso me reprime, me contiene la personalidad. A la hora de estar en público, a la hora de hacer cosas que de repente tengan que ver con ese verdadero yo, quitarme esas máscaras, me cuesta mucho y me da temor a la crítica, temor a te van a juzgar, te van a culpar, te van a criticar. Ese que dirán que nos perturba a todos, pero está muy relacionado con esos mensajes de la infancia de no disfrutes. Y el tercer mensaje que nos envían desde pequeños es el mensaje de no amor. El no amor es no me abraces, qué fastidio, quítate de aquí, que haces todo el día quieres que te esté besando, pero mamá vamos a jugar, pero papá vamos al parque, pero ¿para qué? Estoy ocupado, estoy trabajando, estoy viendo televisión. Es ese mensaje inconsciente de tú no me importas. Para mí tú no eres importante y por tanto te estoy generando un temor al contacto, un temor a las conexiones emocionales, a las relaciones, al compartir, a estar en sociedad, a estar en grupos. Fíjense digamos el daño que podemos hacer los padres cuando desde esas cosas tan simples como papá quiero jugar contigo, vamos a armar un rompecabezas, no estoy ocupado, o déjame tranquilo que estoy viendo la televisión o estoy leyendo el periódico. Desde eso tan simple como vamos generando una personalidad y emociones negativas que de alguna forma anulan a la persona, evitan que tengamos la fortaleza, la entereza de enfrentarnos a cualquier situación, enfrentarnos a situaciones que pueden ser inclusive naturales o nutritivas, como el compartir en grupos, como hacer cosas que realmente me plazcan, me generen bienestar, me generen placer, me dejen ser, me dejen crear, sobre todo me dejen crear. Cómo el miedo nos limita y cómo el miedo no deja que podamos ser cada día mejores. Porque sí, yo lo quiero el éxito, quiero hacer cosas diferentes, quiero arriesgarme, quiero experiencias nuevas, quiero salir de mi zona de confort, quiero estar en una condición totalmente diferente, quiero evolucionar. Algo me dice mi alma que yo puedo hacer. Claro, pero hay un punto interno inconsciente, o a lo mejor consciente, porque lo consciente es que yo estoy reconociendo ese miedo, pero no sé lo inconsciente o lo supraconsciente. Recuerden el iceberg, lo que está en la estructura profunda, yo no lo conozco, yo no sé que eso está allí. De allí la importancia de ustedes buscar una sanadora o una psicóloga holística como yo para que les pueda hurgar ese iceberg. Yo sé nadar esas profundidades de tu ser y puedo ahondar y nadar para ver cuáles son las causas que te están generando esos temores, qué cosas te están limitando tu personalidad, qué cosas están haciendo que tú no avances hacia eso que tanto deseas. Fíjense que los miedos también pueden estar conectados con que, quiero tener mucho dinero, pero a la vez tengo miedo y yo no sé que ese miedo me está limitando y digo, pero ¿cuáles son los obstáculos que se me presentan porque no tengo suerte, porque no se me da tal negocio, porque no logro tal meta? Pero es que en realidad vengo habituada o vengo habituado a pasar situaciones traumáticas de dolor, de sufrimiento, que mirarme en ese éxito o mirarme en ese bienestar me cuesta mucho reconocerlo. Entonces ahí es donde el alma se resiste a esas cosas que yo estoy deseando para mi bienestar. Y lo otro es que el miedo puede estar muy relacionado con algo que yo quiero hacer. Fíjense la ambivalencia. Es algo que pudiera ser inclusive hasta dual. Hay una dualidad. Tengo miedo a las alturas, pero en el fondo sí quiero estar en las alturas. Tengo miedo a montarme en un avión, pero yo lo quiero hacer. Tengo miedo a la homosexualidad, pero yo quiero ser homosexual. Eso puede suceder. La dualidad
digamos que hay un deseo, pero a la vez yo no lo quiero reconocer y lo tapo con el tengo miedo. Tengo miedo a tal cosa, rechazo tal cosa, pero en el fondo sí lo quiero. Allí hay que también ir un poco en esa profundidad de tu ser, si ese miedo más bien está tapando un quiero y no es un no quiero. ¿Por qué? Porque ¿de qué manera yo lo puedo descubrir? Arriesgando, enfrentando ese miedo, pero no enfrentando como para luchar, como que yo voy a entrar en pugna con él. No, yo no voy a luchar con el miedo, yo lo voy a enfrentar. Es decir, si tengo miedo a montar en un parapente, voy y me monto a pesar de mi miedo, me arriesgo. Tengo dos opciones, o me arriesgo y lo enfrento y me doy cuenta que no pasa nada. Le tengo miedo a los gatos, me arriesgo, pasito a pasito, aunque sea le paso el dedito por el lomo para ver qué se siente y voy entrando poco a poco en contacto con ese gato que yo le tengo miedo. Lo enfrento, pero acciono en función de. O la otra opción es retirarme y decir definitivamente no lo quiero porque me descompone, porque me descuadra. Pero esa elección tiene que ser bien pensada, porque si yo le tengo miedo a las alturas y ya decidí no irme al piso 60 y pico de la torre tal, a lo mejor ese mismo miedo a las alturas se está proyectando en un miedo a estar en la cúspide, en el bienestar profesional, en el bienestar económico. Entonces una cosa que pudiera ser una causa me lleva a otra consecuencia o tengo otras consecuencias. Tengo que ser muy inteligente para no tomar el camino de apartarme, no me arriesgo, no acciono. Debe ser una decisión muy consciente y muy trabajada. Tengo miedo a las arañas, no toco las arañas. Hay quienes dicen, bueno, yo le tenía terror, pero me arriesgué a mirarlas, por lo menos mirarlas. ¿Qué pasa si yo las miro? Me doy cuenta que no pasa nada, pero si yo tengo una vida pasada donde morí llena de arañas, obviamente yo no voy a hacer porque le tengo tanto terror. Ahora, si yo limpio esa vida pasada, de seguro puedo por lo menos empezar a entrar en contacto con las arañas desde la observación. Ya eso es un primer paso. A diferencia de un segundo paso que es agarrarla, tomarla con la mano, que me camine por todo el cuerpo. Ya eso es otra cosa. Pero hay gente que puede vencer esos miedos enfrentándolo. Tanto las fobias, el pánico, enfrentándolo. Para enfrentarlo es bueno hacer una sanación bastante integral. Si no, son actos fallidos o son decisiones fallidas porque no vamos a lograr superar el miedo. ¿Cuántas veces ese miedo que tengo puede ser mental? Aunque no tenga relación con una vida pasada, aunque no tenga relación con una experiencia de infancia o una creencia de acuerdo a la educación, aunque no tenga relación con que una vez me pasó. Muchas veces esos miedos son mentales, son creados por mi fantasía catastrófica. Yo me imagino que va a suceder lo peor. Yo me imagino que cada vez que Yaraí va a grabar este video, me va a salir mal, voy a tener problemas con el video, entonces empiezo a carraspear. Y Yaraí, mamá, pero ¿cuánto te carraspeas la garganta? Pero es la imaginación, porque aunque de repente hayan videos que hayan quedado un poco mal, no es la norma, no es lo que tiene que prevalecer. Entonces queda como que hay un temor a algo porque creo que va a tener una consecuencia negativa, pero está más en mi pensamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar cuáles son mis miedos, tratar de identificar, y si no lo puedo hacer yo sola, busco ayuda para identificar cuál es la raíz de ese miedo. Si tiene que ver con ancestros, vidas pasadas, con votos kármicos, con la crianza, o si tiene que ver con un poquito de cada cosa. Porque también sucede que nuestra alma escoge una experiencia para poderla resolver. Soluciones. Identifícalo, no luches con él. Si tú crees que lo puedes vencer, empieza accionando con pequeñas decisiones, con pequeños pasos. Tengo miedo a las alturas, bueno, hoy llegué al piso 10, mañana llego al piso 11 y me voy asomando poco a poco hasta darme cuenta que no pasa nada, que lo puedo resolver, enfrentar, inclusive disfrutar. Reconocer si ese miedo, más que rechazo, es que lo quiero hacer.
que esa situación que yo le tengo miedo no será que de verdad yo quiero. Y por lo más saludable es buscar la ayuda para poder disfrutar la vida, porque el miedo te está inhibiendo, conteniendo, involucionando y no te deja crecer. Busca la ayuda si es necesaria para que puedas estar en una condición diferente. Les invito a que comenten su experiencia. Suscríbete, por favor, para que tus videos te lleguen rápidamente, para que sigas creciendo, para que ayudes a otros. Compártelo. Es una experiencia que nos va a nutrir a todos el que tú te conectes con estos videos de manera más interactiva. Así que la invitación siempre estará allí. ¿Por qué? Porque queremos un planeta de luz y de amor. Todos tenemos que sanar.